¿A dónde va a parar nuestra sociedad con esa moderna plaga que se ha desarrollado en su seno y que si no se le pone remedio pronto, muy pronto, amenaza nada menos que disolver sus vínculos más sagrados? Tal vez a primera vista parecieran exageradas estas palabras. Las observaciones que hemos hecho en los últimos tiempos, los ejemplos palpitantes que a la vista tenemos, los estudios de costumbre a que nos hemos dedicado con religiosa imparcialidad, nos han dado luz sobre la materia y autorizado para decir a los escritores en general, y en particular aquellos que escriben para el teatro: mirad, que la sociedad se hunde en un abismo de miserias, si no oponéis vuestra inteligencia y todos vuestros esfuerzos para dar a las ideas un giro tal que ataque de frente y destruya en su ya peligrosísimo progreso esa locura de brillar por el lujo, origen necesario, si no se le opone una valla, de incalculables estragos para el hogar y por consiguiente para la sociedad. Buenas tardes a todos y a todas. Somos Ruta Violeta, una organización nueva que pretende reivindicar la historia de las mujeres y las mujeres en la historia. Esta es nuestra primera entrega y queremos mensualmente estar con ustedes, con nuevo contenido a través de nuestro canal en YouTube. De antemano, muchas gracias por el apoyo y síganos en las diferentes plataformas que iremos habilitando. El fragmento que acabo de leer pertenece al texto El lujo y la moda, de la periodista, editora, cronista, poetisa y novelista chilena Rosario Orrego. Y no es apenas una crítica a una sociedad que pretende solo el lujo y las tendencias europeas como único fin. Es también una crítica hacia las mujeres que pretenden solo llamar la atención mediante atuendos exóticos y la ostentación de joyas caras, considerando estos aspectos los únicos importantes y que le darán sentido a su vida, dejando atrás los valores, la ética y el cultivo de sus propios talentos. Rosario Orrego nació en Copiapó, norte de Chile, en una fecha poco clara del año 1831. Fue marcada por el paisaje del desierto, que aparece en muchas de sus narrativas y poemas. Hija de Manuel Andrés Orrego y Rosario Carvalho, vivió su niñez inmersa en los negocios de la familia, la minería, tanto así que a la corta edad de 14 años contrajo matrimonio con Juan José Uribe, un importante y acaudalado empresario minero que suponemos debió ser bastantes años mayor que ella. De ese matrimonio nacieron 5 hijos: Héctor, Luis, Laura, Ángela y Regina. Su hijo Luis Uribe Orrego no es ni más ni menos que el segundo comandante de la Esmeralda para el combate naval de Iquique, uno de los primos más cercanos de Arturo Prat. Luis sobrevivió a ese día e hizo gala de los talentos heredados de su madre, escribiendo el libro Los combates navales del Pacífico. Gracias a él pudimos conocer la famosa arenga que Prat realizó a su tripulación antes del abordaje. Por otro lado, Regina Uribe Orrego fue la primera chilena en obtener el grado de bachiller en humanidades y junto a su hermana Ángela participaron en el diario que dirigía su madre como escritoras y traductoras. Al ser yo de profesión traductora como ellas, inmediatamente quise saber cuáles eran los idiomas que dominaban. No sale explícito en los textos que leí,
en los que definitivamente la norma APA no era exigida como lo es ahora, tantos que hemos sufrido citando en esta norma haciendo nuestras investigaciones. Pero me atrevo a decir que podrían ser alemán e inglés. El primero porque hay traducciones de algunos textos de Goethe, y el último por la fuerte influencia inglesa en el puerto de Valparaíso. El matrimonio duró solo 10 años. En 1853, Juan José Uribe fallece por una enfermedad no determinada y tras eso Rosario decide mudarse con sus hijos a Valparaíso, donde comenzará a desarrollar su carrera periodística y literaria, casi al mismo momento de su llegada. Su primera participación en la prensa fue con sus poemas en la revista La Semana, una publicación de divulgación literaria que duró un año. Es en esta primera incursión que adopta el singular seudónimo Una Madre, palabra que la define como persona, pero también como mujer. Ella se reconoce como una madre afanada en la educación de sus hijos e hijas como personas de principios y valores que aportan a la naciente república. Colocándonos en un contexto histórico, Rosario habita en un Chile post-independencia, en la que impera un sentimiento de amor profundo a la patria, del que ella se hace parte con una literatura que resalta las bondades de su país, una pluma costumbrista y absolutamente realista que fue el sello de su obra. En 1860 participa en Revista del Pacífico de Valparaíso y Revista Sudamericana editada en Santiago. Es en esta última que publica su más destacada obra, la novela por entregas Alberto el Jugador, a la que nos referiremos con más detalle. Es en la Revista Sudamericana donde conoce a uno de sus directores, Bernabé Chacón, quien se convertiría en su cuñado al contraer nupcias con su hermano Jacinto Chacón varios años después, en 1874, pero con quien cultiva amistad desde ese entonces. Jacinto Chacón era un abogado y escritor que influyó fuertemente en su sobrino, Arturo Prat, y en su después hijastro Luis Uribe, siendo Chacón el apoderado de ambos en la Escuela Naval, creando lazos muy estrechos entre los tres. En 1873 recibe de las manos de José Victorino Lastarria el título de socia honoraria otorgado por la Academia de Bellas Letras de Santiago, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este honor, entrando de lleno al círculo de intelectuales de la época, en el que es justo decir no participaban muchas mujeres. De hecho, se le conoce como la primera académica de Chile después de este nombramiento. Luego de este reconocimiento, Rosario va más allá y funda en el mismo año la revista Valparaíso, marcando un nuevo hito, siendo la primera mujer en dirigir un periódico en Chile. El objetivo de esta publicación era abrir un núcleo de conocimiento a todo quien quisiera aprender. Se realizaba divulgación principalmente de textos científicos de fácil lectura, algunos de ellos traducidos por sus propias hijas, de fuentes internacionales, textos literarios en su gran mayoría inéditos y artículos de opinión. Cualquier persona que quisiera participar podía hacerlo, sin importar, claro está, su sexo. Rosario Rego fue una de las mayores defensoras en aquella época de la instrucción femenina, tiempos en los que a la mujer solo se le brindaba educación primaria con un currículo enfocado en la crianza de los hijos y la fe cristiana. Incipientemente comenzaron las escuelas de matronas y la escuela normal de preceptoras, funciones realizadas principalmente por mujeres, pero quedábamos fuera de toda otra formación de nivel superior.
Era por esta razón que tampoco teníamos acceso a la educación secundaria, que estaba pensada para aquellos que iban a continuar estudios superiores, que por ley se nos eran vetados. Por lo tanto, no tenía sentido que los cursáramos. No es hasta 1877, con el denominado Decreto Amunátegui, que se nos autorizó a seguir estudios universitarios, abogando no solo a que teníamos las facultades para llevarlos a cabo, sino también el derecho a tener nuestro propio trabajo y sustento. Aprovechando su propia tribuna en la revista de Valparaíso, publica una nueva novela por entregas llamada Teresa. En esta cuenta la historia de una joven que se encuentra entre el amor a la patria, representado en su hermano soldado, y el amor pasional que siente por un miembro del bando enemigo. Siendo Rosario una mujer de fuertes valores patrios, no es difícil imaginar el desenlace de la historia. Consiguió publicarse completa durante el año de vida que tuvo la revista. En 1877 colabora en la revista La Mujer, dirigida por Lucrecia Undurraga Solar, que es conocido como el primer periódico creado plenamente por mujeres, un espacio en que libremente podían usar sus nombres en vez de seudónimos. Además, cada publicación tenía una editora diferente a cargo. Tuve la grata oportunidad de acercarme a la literatura de Rosario Rego a través de la que es considerada su novela más importante, Alberto el Jugador. Y digo grata porque no tenía grandes expectativas. Ya había tratado de leer novelas de esa época, y entre el español de 1850, las Jotas en donde ahora van las G y un aire europeo que se percibía poco real, nunca pasé de 2 capítulos. Pero Alberto el Jugador es diferente. Tiene un ritmo casi de serie televisiva, absolutamente bien logrado y que te obliga a seguir leyendo. Claro está que tiene que ver con que era una novela por entregas y Rosario escribió en función de eso, y se nota y se agradece. La primera escena parte con una joven y su asistente saliendo de una iglesia de la compañía que aún existía, que aún estaba viva, en la que como espectadora en el futuro es imposible no querer saber qué pasó por la cabeza de Rosario cuando 4 años más tarde de esa publicación se enteraría por algún diario del gran incendio de la compañía, tragedia que recorrió el mundo. Luego atraviesa la plaza de armas raudamente, en una narrativa muy dinámica que no necesita mayor descripción porque esa es la gracia de la novela costumbrista, que está dirigida a aquellos que manejan los mismos códigos, que comparten un imaginario. La muchacha continúa caminando y llega hasta un lugar misterioso, una casa de juegos clandestina desde donde toda la trama se origina. Una de las características de las obras de Rosario son sus personajes femeninos, mujeres fuertes, dignas, resilientes, valerosas, con el poder de sanar una sociedad vacía, inclusive si al comienzo se mostraban frías y superficiales. Cuando la vida les pone las pruebas más difíciles, continúan firmes en sus principios, capaces de perdonar, llenas de misericordia. Claramente hay características de las que acabo de señalar que en pleno siglo XXI discutiríamos y veríamos con otro prisma. Pero quiero quedarme con la esencia de esa descripción, que es que las mujeres de esa época podían tomar decisiones, ser igual o más conscientes de lo bueno y lo malo que los hombres,
ser fuertes en una época en que la fragilidad parece ser una especie de virtud a la que Rosario le hace la cruz sin dudarlo. Uno de los capítulos que más me sorprendió es cuando describe la penitenciaría, la misma que hoy conocemos como un centro de hacinamiento, vicios y continuación del círculo de la delincuencia. Era en ese entonces un centro de reclusión modelo, como es descrito en el siguiente fragmento. El que por primera vez vaya a visitar la cárcel penitenciaría en Santiago, creyendo encontrar allí la miseria, el dolor y toda clase de horrores inventados por el ingenio humano para oprimir al débil y desgraciado, se engaña. El que crea que al penetrar en ese imponente recinto le azotará al rostro una atmósfera impregnada de degradación por una parte y de opresión por la otra, se engaña. Si al dirigirse allí prepara su ánimo a recibir la impresión de ese espectáculo triste y repelente de hombres medio desnudos y enflaquecidos bajo el peso de un trabajo superior a sus agotadas fuerzas, se engaña. Alberto el Jugador es un relato realista que deja en manifiesto las crueles consecuencias para las familias que puede acarrear el nefasto vicio del juego. En una narración que se la quisieran guionistas actuales de teleseries, Rosario pasa por varias historias, personajes que se van incorporando, protagonista y antagonista desarrollados de tal manera que no es difícil colocarles rostro y voz. Un final que los dejará con la boca abierta. Me lo leí en un día, no me quería soltar. Para todos los interesados, esta novela se encuentra disponible completa en formato digital, absolutamente gratis, en el sitio de Memoria Chilena. Rosario Orrego, como buena mujer que se jacta de su sexto sentido, era muy supersticiosa y una de sus principales supersticiones era cómo el número 3 se relacionaba con eventos negativos en su vida. Era por eso que el número 21 le generaba un gran temor, ya que era 7 veces 3. Es así como un 21 de mayo de 1879, mientras su sobrino predilecto muere en el combate naval más significativo de nuestra historia y su hijo queda a la deriva en las aguas de Iquique, que ella fallece de un ataque al corazón en su querido Valparaíso. Hemos llegado al final de nuestra primera entrega. Espero de corazón que les haya gustado y nos continúen escuchando en las que vendrán. De música de fondo, escuchamos a la destacada pianista chilena Rosita Renard, interpretando la sonata para piano, opus 31, número 1 de Ludwig van Beethoven. Agradezco también al Consejo de Monumentos por crear esta instancia virtual y así poder continuar con esta tradición tan querida que es el Día del Patrimonio. Un abrazo y nos vemos pronto.